La batalla constitucional, mi estimado telepensante, hoy día se inicia un nuevo ciclo. El comité de expertos comienza la redacción. Esperemos que esta vez no de un mamarracho, aunque los bordes nos duelan la guata, pero también podemos quizás dentro de ese marco sacar algo razonable para conversar de estos temas. Va a estar todos los lunes con usted, Gonzalo Ibáñez Santamaría, que es uno de los más queridos en esfera pública, y lunes por medio nos vamos a turnar con Rocío Cantuarias y con algún invitado extra para que podamos entender qué es lo que está pasando en este proceso de comité de expertos, comité de admisibilidad, luego la elección de los consejeros, qué es lo que se va discutiendo y para qué decirle que Gonzalo Ibáñez va de candidato a consejero, así es que del nuevo consejo, o lo que antes se llamaba, ¿no es cierto?, nuestra convención que dejó ese mamarracho. Hoy día esperemos que tengamos otro resultado, así es que vamos a conversar de estos temas y muchos otros. Gracias, Rocío Cantuarias, por estar acá. Gonzalo, uno de los más queridos de Esfera Pública, un abrazo y gracias por participar de este programa, La Batalla Constitucional. Yo estoy encantada, discúlpame Gonzalo, saludo brevemente, encantada de estar contigo, Vanessa, y especialmente con Gonzalo, así que vamos a tener una conversación sobre el proceso constituyente que espero que sea útil para las personas que nos oyen y además que sea entretenida. Muchas gracias, Vanessa, muchas gracias, Rocío, han sido muy generosas conmigo. Yo estoy encantado de estar en esta ocasión y seguir durante todo el tiempo que sea necesario para ir aclarándole a nuestro público los grandes temas de este, como tú llamas, Vanessa, la batalla constitucional, porque no es sino una batalla, ¿no? Esto no es un paseo, no es un baile, una fiestecita, sino que es una batalla, ¿no? Aquí, de alguna manera, estamos también definiendo el futuro de Chile y por eso la necesidad de buena formación y de estar prestos para quebrar lanzas, ¿no? Y salir adelante con nuestras ideas. Vamos a partir contigo, Gonzalo, porque nos tienes que contar a todos cómo fue esto que finalmente te animaste a participar, a hacer la candidatura, a pelear nuevamente, para que usted sepa, mi estimado telepensante, por si es que no tenía esta información. Gonzalo ha sido ya miembro del Congreso, diputado en 2 ocasiones, por lo tanto, de alguna forma tiene cierto conocimiento del mundo político, pero esto es algo muy distinto de ser diputado. Esto, como dices, es venir a quebrar lanzas, es luchar por el futuro de Chile. Lo que quede escrito puede durar décadas. ¿Cómo ves tú todo este devenir y cuál es tu rol o cómo has vivido tú esto de empezar nuevamente a ser candidato, Gonzalo? Esto sí. Como que yo decidiera ser mamá. Mira, a esta altura de la vida uno piensa. Pero aquí, mira, modestamente, dentro de lo que ha sido mi pasado, más vale mi pasado académico que mi pasado político como exdiputado, ¿no? Yo encuentro que, bueno, pues si se trata de redactar constituciones, bueno, yo puedo exhibir algún título, ¿no? Yo he sido profesor de Derecho durante más de 40 años en distintas universidades. Hice mis estudios en la Universidad Católica de Santiago, después hice estudios de posgrado en la Universidad de Madrid, en la Complutense, y hice mi doctorado al final en la Universidad de París. Y después me ha tocado escribir bastante sobre este tema. Así que me siento con algunas condiciones para enfrentar esta tarea, y eso por lo mismo me marca la responsabilidad, ¿no?
pero una responsabilidad que se ve aumentada por las circunstancias en que se desarrolla este proceso. Venimos de salir de un proceso fracasado estruendosamente como fue el de la antigua convención, y el hecho de que haya habido una tan alta votación por el rechazo, ¿no? En que se nota que el país estaba alerta frente al golazo que se le pretendía meter, también marca mi responsabilidad, ¿no? Uno tiene que responderle a la gente de su país cuando da un ejemplo, un testimonio como el que se llevó adelante el día 4 de septiembre pasado. No, no podemos quedarnos tranquilamente en la casa. Mira, yo siempre fui partidario de que con el voto del 4 de septiembre se cerraba el proceso constitucional, el famoso artículo 142, que en su segundo inciso decía que de rechazarse el proyecto seguía vigente la actual constitución. Pero en fin, visto que se tomó otra decisión y de volver a otro proceso constitucional y tratar de sacar adelante una constitución nueva que nos proyecte hacia el futuro, también estimé que ahí no podía faltar. Mira, y todo esto sucedió dentro de la semana anterior a que se cerraran las inscripciones, ¿no? Yo estaba tranquilamente en mi casa cuando me llamó la diputada Camila Flores de Renovación Nacional por el Valparaíso Interior, digamos, ¿no? A partir de Quilpué hasta la cordillera. Y ella me pidió, en nombre del Comité de Renovación Nacional, que fuera como candidato en esta oportunidad. Yo le dije, le añadí inmediato, bueno, pero yo soy independiente, se respeta mi condición de independiente, sí, me dijo, vas como independiente en un grupo de Renovación Nacional. Así que así fue como salió este paso, ¿no? Después, bueno, vinieron las instancias del partido a confirmarme ya en forma oficial que si yo aceptaba era su candidato, y así fue. Una semana después estaba inscrito, Dios mío. Una violencia, pero en fin. Bueno, Mira, tenemos ya estamos en esperanza. esto Si gente como Gonzalo sale electa, tenemos esperanza, Rocío, o yo, yo no sé usted, mi estimado telepensantes, si sabe, pero me ha costado mucho esto de los bordes del Estado social y democrático de derecho. Me ha costado el que las Fuerzas Armadas queden supeditadas al gobierno de turno y no que sean, digamos, ¿no es cierto?, sujetas al poder civil. Me ha costado que todo lo que implica, desde por lo menos los estudios académicos más serios, la forma del Estado Social y Democrático de Derecho, después de escuchar además a Chávez diciendo que ahí está la ruta del socialismo del siglo XXI, pero si es que tenemos personas como Gonzalo, ¿cómo lo ves tú, Rocío? ¿Es posible que las personas hagamos una diferencia en un debate, aunque se mantengan ciertos títulos? ¿Podemos tener alguna esperanza en este proceso o A no? ver, yo, Vanessa y Gonzalo, primero felicitar a Gonzalo por el coraje de intentar, ¿no es cierto?, que las personas, que los electores, que la ciudadanía tengamos alguna esperanza, justamente personas como él que van valientemente a este experimento constitucional de los políticos 2.0, así como yo le denomino habitualmente, porque al igual que Gonzalo y al igual que tú, Vanessa, creo que los bordes los bordes es una materia que está dada y es una regla, así como la elección de los 50 consejeros, así como el cronograma que se ha aprobado, en que hoy día, como decías en la introducción, 6 de marzo se instala oficialmente el comité de expertos y además el comité técnico de admisibilidad. Solo para recordar, comité técnico de expertos que ha sido elegido por la Cámara de Diputados y por el Senado, lo mismo que el comité de árbitros, ¿no es cierto?, de admisibilidad. Entonces, hoy día aparte, yo creo que además de los bordes, Vane, esto viene un poquitito más atrás, o bastante más atrás, ¿no es cierto?, porque estamos con este experimento constitucional gracias a una izquierda revolucionaria radical que empuja o que le hace creer a la ciudadanía, ¿no es cierto?, que la Constitución es la herramienta que va a solucionar todos sus
males, y eso lo hace con la calle, con los bienes públicos y privados ardiendo, con una violencia que no teníamos hace años y validándola desde las autoridades políticas de esta izquierda, bueno, y de otras personas que no son de la izquierda también validando la violencia. Entonces, yo quiero, no quiero volver como a recordar con porfía o sin ningún objetivo, pero hay que poner en contexto este proceso, o por qué estamos aquí hoy día, de nuevo, iniciando oficialmente un experimento constitucional, y recordar la violencia, recordar cómo se generó el primer proceso, la primera convención constitucional, recordar qué es lo que pasó, en que se arrodilló al gobierno exigiendo esta nueva constitución, que fue un proceso, como dice Gonzalo al principio, rotundamente fracasado, despreciado por las personas que manifestaron su voluntad a través de las urnas. Es tan importante para entender, para poder interpretar, Vane, y ahora, ¿no es cierto?, podemos conversar de los bordes de las preocupaciones que tú tienes y de aprovechar, de compartir con las personas, con los telepensantes, la necesidad de que se preocupen de los candidatos por los cuales van a votar. Ya estamos en esta. O sea, yo tampoco quería un experimento 2.0, no quise el primero, porque sabía que era una falacia, que la Constitución nos iba a arreglar nuestros problemas, pero que nos preocupemos de investigar a las personas. Gonzalo tiene ya un trabajo bastante hecho en ese sentido, porque las personas lo conocen, su vida y su trayectoria académica, como él recuerda, pero también su trayectoria política. Entonces tiene algún trecho ya avanzado. A los telepensantes, mi recomendación a esta altura, Vanessa, en un proceso que se inicia por la violencia, impulsado por la izquierda revolucionaria, la recomendación hoy día que se instala oficialmente este experimento 2.0 es hacer lo posible por votar por personas como Gonzalo, que puedan mantener una luz de esperanza al final del túnel. Gracias, Rocío. Me siento muy honrado por tus palabras. Bueno, mira, ya que uno es candidato, por supuesto, actúa como candidato, voten por mí. No, Por no se cierto. puede decir otra cosa, ¿no? Pero en serio, mira, lo que está en juego es muy, muy importante, ¿no? Y eso obliga a la gente a ponerse al día, ¿no? A enchufarse en este proceso donde estamos viviendo. Es mucho lo que nos jugamos. Mira, podemos sacar la mejor de las constituciones y los problemas concretos diarios no van a solucionarse. Eso se soluciona a partir del mundo constitucional, pero por leyes, decretos, por políticas, etcétera, ¿no? Pero si la constitución es mala, el desastre puede ser inmediato, ¿no? Entonces tenemos que tener un doble cuidado. Nosotros necesitamos una constitución. Bueno, yo puedo dar las bases sobre las cuales me estoy moviendo en mi proposición constitucional, ¿no? En primer lugar, que reconozcan que Chile está constituido, ¿no? Parece paradójico que nos vayamos a dar una constitución y sin embargo, como primer paso, tengamos que reconocer que ya estamos constituidos. Pero esa es la verdad, ¿no? Y estamos constituidos no en un instante, sino en una historia larga ya de 500 años, ¿no? Y no se trata de echársela al bolsillo, al contrario, ¿no? Es una historia que nos puede enorgullecer. Por cierto, tiene claros, oscuros, tiene avances, tiene retrocesos, pero el resultado final hasta ahora nos puede enorgullecer y marca nuestra responsabilidad en lo que hagamos hacia el futuro, ¿no? Ese es el punto de partida de un nuevo proyecto constitucional. Reconocer que Chile está constituido, reconocer su historia. Yo les quería hacer una pregunta, Vanessa y Gonzalo. ¿Cómo ven ustedes el tema del hastío de las personas? Lo hemos visto en encuestas ciudadanas, en que no hay confianza, no hay una valoración positiva, y lo digo porque tiene mucho que ver con la campaña electoral, ¿no es cierto, Gonzalo? Lo que estamos hablando, preocupémonos de investigar un poco, de ver quiénes son las personas por las que vamos a votar. Yo creo que una de las complejidades que va a tener este periodo de campaña, que dura 2 meses, ¿no es cierto? ¿2 o no? Sí, 2 meses, sí, hasta algo así. ¿Cómo se va a lidiar o cómo se va a lograr
atraer el foco o la atención de la ciudadanía para este proceso y para que vaya a votar, aun cuando el voto sea obligatorio, y tengo mis dudas respecto de la cantidad de personas que van a ir a votar en mayo. No, cierto, el tema yo creo que con el hastío va a manifestarse mucho más hacia el final del proceso, sobre todo dependiendo de cómo se lleve la discusión, porque si tenemos a una mayoría como Gonzalo Ibáñez, entonces vamos a estar todos felices con el proceso, y no lo digo solamente por un tema de que tenga una afinidad ideológica con Gonzalo, sino que pasa es que aquí lo que se ha tratado de hacer desmantelando a Chile ha tenido un amplio, como tú dijiste, Rocío, la violencia no solamente fue legitimada por sectores de ultraizquierda. Si acá acuérdense que con todo este acuerdo por Chile, la manera en que se lleva a cabo es por políticos que de alguna forma le dieron un cauce institucional y con eso legitimaron los objetivos de esa violencia. Y todavía tenemos a personas diciendo muy inocentemente que se libera a los presos de la primera línea porque esta gente de izquierda cree que ellos son víctimas de la sociedad. No, se libera porque son sus partners en la revolución, no por otra cosa. Ahora, evidentemente que el hastío puede cambiar si es que somos capaces de levantar banderas como, por ejemplo, que la Constitución, así como pasa, según tengo entendido, Gonzalo me va a corregir, en la Constitución alemana, nosotros en Alemania no pueden haber partidos que promuevan la violencia como medio para lograr sus objetivos políticos. Si nosotros empezamos a decir a los chilenos, no se va a volver a repetir un 18 de octubre por una razón muy simple, porque los líderes de un movimiento como ese van a irse presos, porque no vamos a aceptar en Chile que destruyan la democracia. Si nosotros le decimos a la gente que vamos a tener un Estado que sí va a responder, porque esas son cosas que se pueden cambiar a nivel constitucional en la medida en que se establecen los incentivos y los castigos, comillas, castigos, que correspondan y se aplican, obviamente, a la administración estatal, que en Chile es un desastre. Si en Chile parte importante del malestar razonable de la ciudadanía tiene que ver con el mal funcionamiento del Estado. Si nosotros le planteamos a la ciudadanía que, porque el 62% del rechazo, hay una cosa que es clarísima, es gente que ama a su país. Eso lo tenemos claro. O sea, la plurinacionalidad fue lo que en mayor medida llevó a que la gente dijese, yo no quiero este mamarracho. Entonces, si nosotros le decimos a los chilenos que la soberanía se va a respetar y que cada avance que haga la clase política que destruya la soberanía de Chile va a tener consecuencias penales para esos políticos, porque acá es todo este tema de la Agenda 2030, etcétera, se ha hecho a espaldas de la ciudadanía, podemos llegar a convocar con mucha más pasión, pero necesitamos estas ideas que son ideas de una derecha que es patriota, una derecha que ama a su país, y tenemos que empezar a darles relevancia. No nos podemos quedar como gato a espalda peleándonos con estos bordes que nos pusieron. Tenemos que también avanzar nuestros propios bordes, y yo creo que si eso no se hace, con esto termino, no sé qué piensas tú, Gonzalo, pero si nosotros somos capaces de poner, comillas, otros bordes que sí interpreten al 62% de la población, podemos llevar este proceso con éxito y podemos revertir el desapego y el cansancio que tiene la gente y devolver la esperanza. Pero si nosotros no capitalizamos ese grito del 62% de defender a su país y nos quedamos con una constitución que permite una intervención sin límite de todos los organismos internacionales a imponernos desde la educación de los niños hasta cómo manejamos nuestras fronteras, y hoy día nuestra soberanía está disuelta en la práctica. Bueno, este tipo de discurso yo creo que prendería mucho, y no sé si es que habrá, además de Gonzalo y algunas otras personas que yo conozco, una masa crítica de candidatos que puedan levantar este tipo de ideas. Mira, eso lo vamos a ver andando la campaña, ¿no? Ahora, el tema de los bordes, mira, el papel aguanta todo, ¿no? Y ya sabemos que si triunfa, digamos, si triunfa en estas elecciones el mismo grupo que llevó adelante la convención pasada, esos bordes van a valer la nada misma, ¿no? Son interpretables de cualquier manera, ¿no? Y por eso yo siento mi deber, si soy elegido como consejero, es darles un contenido, ¿no? Mira, el mismo nombre de Estado Social de Derecho, uno puede decir, bueno, es un lindo nombre,
pero por supuesto llenado por los socialistas y por el mundo que los rodea, es un desastre, ¿no? Es volver al socialismo, es el nuevo nombre del socialismo de los años 60, 70 del siglo pasado, en que esa igualdad se practicaba, todos tenían derecho a, usando las palabras de ahora, de tener derecho a 2 cucharadas de azúcar, un cuarto de litro de leche, tenía a un pan cada 3 días, qué sé yo, una sopa cada 5 días. Esa era la igualdad y la manera de satisfacer los derechos propios del socialismo de la época, ¿no? Nosotros obviamente tenemos que apuntar a una cosa muy superior. Y ahí viene, por ejemplo, el cómo, si se quiere realmente que las personas dispongan de derechos, saquen adelante sus vidas, ¿no? Y las de sus familias, el principio de subsidiariedad es esencial, ¿no? No se puede en eso transigir. Un Estado que interviene en todo es un Estado fracasado, ¿no? Hay que ver lo que es Venezuela, lo que es Nicaragua, lo que es Cuba, lo que fueron los países socialistas hasta 1980 o 1988. Eso no lo podemos repetir, ¿no? Es indispensable que la iniciativa privada sea el motor de la economía nacional, ¿no? Y eso hay que ponerlo en el lenguaje que corresponda, ¿no? Tal vez usando los bordes, ahí veremos, pero es una realidad que no puede no ser de otra manera. Mira, y tú mencionabas el tema de la plurinacionalidad, ¿no? Eso es realmente, claro, es una contradicción con nuestra historia. En la base de nuestra patria hay muchos pueblos muy distintos, pero que se van uniendo unos con otros hasta dar origen al pueblo chileno tal como es ahora, y sin ningún límite, sin ninguna cortapisa. En Chile nunca ha existido eso que se llama el apartheid, ¿no? Que sin ningún problema. El proyecto de la convención anterior creaba el apartheid, ¿no? El que dividía las naciones unas versus otras, le asignaba territorios, poderes judiciales distintos, etcétera, y al final iban a entrar en combate unas con otras. O sea, íbamos a estar como en otros países donde se producía ese apartheid o apartamiento de unas razas de un pueblo unas de otras, ¿no? En Chile eso no lo podemos aceptar. Sería renegar de nuestra historia, sería insultar a nuestros antepasados, ¿no? En eso tenemos que ser súper, súper firmes. Yo estoy de acuerdo, Vanessa y Gonzalo, con que es bueno, no tenemos otra alternativa a que sea el momento de inspirar, de poner sobre la mesa en esta, ¿no es cierto?, batalla cultural las ideas que promovemos y ponerlas en modo de norma en la discusión pública. O sea, es el momento de inspirar a los chilenos, cosa que no se hizo y no se capitalizó nada el triunfo del rechazo, porque ese era el momento para hacerlo, ¿no es cierto? No encerrarse entre 4 paredes a cocinar, sino que inspirar a las personas dado este resultado del plebiscito y que además se rechazan la agenda ideológica del gobierno, del programa del gobierno de Gabriel Boric. Si ustedes recordarán, o para quien lo haya leído, era muy parecido, sino igual que la propuesta que fue rechazada. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso y principalmente porque si no aprovechamos este momento de instalar las ideas en las que creemos y que dado el contexto social, económico y político que estamos viviendo pueden tener alguna repercusión en la ciudadanía, no politizada, ¿no es cierto?, no partidista, no ideologizada. Porque la izquierda radical, Gonzalo, yo estoy de acuerdo contigo que todo va a depender de cuál sea la composición que finalmente resulte electa en el Consejo, por cierto que sí, pero independientemente de quiénes van a ser, y supongamos que la izquierda radical no va a tener la mayoría, que es lo que yo creo que va a pasar, no sé cómo va a quedar, pero creo que no va a tener la mayoría como si fue en el experimento 1.0, igual ellos no van a descansar en su agenda ideológica, y a ellos
no les va a servir si es que resulta de este experimento 2.0 una propuesta de constitución en que los bordes sean interpretados en forma sensata, tengo mis dudas, pero supongamos que el mejor escenario resulta, y entonces se recoge el principio de subsidiariedad de acuerdo a lo que tú indicas, por ejemplo, y por lo tanto la interpretación es moderada respecto de este borde de Estado Social y Democrático de Derecho, la izquierda revolucionaria no le va a servir esta propuesta de constitución, así como no le sirve la constitución vigente, porque es incompatible con la institucionalidad vigente para llevar a cabo su agenda ideológica. Es por eso que impulsan una nueva Carta Fundamental, porque la de hoy día no les sirve, y si en el escenario optimista resulta una propuesta de constitución moderada, que recoja este principio y tantos otros, tampoco le va a servir. Entonces, creo que es fundamental que el avance en las ideas y en las normas, el avance cultural de las ideas en las que creemos, se haga ahora. Es urgente que se haga para cambiar, para convencer, para inspirar, para cambiar mentes, y para que en un futuro no se dé cabida a la insistencia que va a tener la izquierda radical en seguir empujando esta revolución, o en las calles o a través de la eliminación de las normas, Carta Fundamental la primera, que sea incompatible con su agenda. Sí, absolutamente cierto, y además aquí hay otra cosa que hay que tener claro. La agenda de la extrema izquierda no es respetuosa de la democracia, no le interesa ni siquiera la votación, por eso es que ellos dijeron, si nosotros vamos a salir adelante, igual retrocedimos un paso para avanzar dos, somos la vanguardia, a veces el pueblo no te entiende, pero al final termina por entender. Ellos están con el tema de la Agenda 2030, la Agenda 2030 con un sistema, con una institucionalidad como la de la Carta de 2005 no funciona. Ese es el gran asunto acá. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron, por ejemplo, en Colombia? En Colombia, en 2016, se rechazó los acuerdos de paz con la FARC. Y hoy día tenemos a un líder de la FARC de presidente. A ellos les da lo mismo. En Francia, se rechazó el ingreso de Francia a la Unión Europea. ¿Y qué hizo el Congreso? Los metieron igual. Entonces, de alguna manera, hay una élite, digamos, internacional que se ha convencido de que estamos en la época de la postdemocracia, en que ya estas élites se instalan, te manejan, te controlan como quieren, perdón que lleve el punto acá, pero es que si no tenemos en consideración esto, entonces estamos como peleando con un enemigo que no sabemos qué es lo que es. Si esta gente está avanzando, la Paula Narváez, con su equipo en la ONU en Nueva York, apoya esta idea de que esto es una agenda, esto no es una propuesta, esto se va a implementar sí o sí. Entonces nosotros necesitamos fortalecer a Chile, empezando por lo que dice Gonzalo, que es reconociendo que Chile está constituido, y con esto termino, Gonzalo, en las declaraciones que hizo Irina Caramanos, en un seminario que, no sé si lo viste, pero se titula Feminismo por un mundo mejor. Así, esto es como las reinas de la belleza, ¿me entiendes? Que entonces todo es por un mundo mejor, y ellas son feministas por un mundo mejor. Ella habla del pueblo nación mapuche. O sea, ellos siguen adelante, a pesar de que en su gran mayoría, en proporcionalidad, en comparación con el resto de los chilenos, los mapuches fueron los que más votaron en contra del mamarracho. Ellos siguen siguen repitiendo, ellos siguen en su postura. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esto a nivel constitucional? ¿Se puede tú, Gonzalo, que sabes de derecho más que nosotros dos, sobre todo que yo, se puede a nivel constitucional controlar la existencia de este tipo de grupos políticos que finalmente imponen su voluntad de forma antidemocrática? Sí, mira, yo creo que hay maneras y hay ejemplos, como tú mencionabas, la Constitución alemana, ¿no? Pero lo más importante es darse cuenta de nuestra experiencia en los últimos 5 o 6 años, es la necesidad de estar completamente alerta, ¿no? De no bajar la guardia nunca, de no creer que ya se alcanzó la cima y que nunca vamos a bajar de ella, ¿no? Porque eso fue lo que nos pasó en Chile, ¿no? Nosotros veníamos de un sistema que había funcionado durante 45 años, ¿no? Cuando me acuerdo claramente, por ejemplo, en materia económica, el presidente Pinochet en su momento dijo que iba a liberar el precio del pan, ¿no?
y eso causó un escándalo tremendo, bueno, pero ese fue el principio del éxito económico, ¿no? Bueno, nosotros nos convencimos en ese momento de que ya íbamos en una ruta que no iba a tener cambio ni movimiento, ¿no? Y sin embargo, el despertar fue tremendo a partir del 18 de octubre. Vimos cómo por debajo se había producido una verdadera revolución, un convencimiento de la gente de que todo este sistema era malo, que había que revertirlo, echarlo abajo por la fuerza y que del caos surgiera el nuevo orden, ¿no?, mundial. Bueno, eso mismo nos puede pasar ahora. Estamos en esta batalla ahora y tenemos que darla, ¿no? Y es el momento de exponer todas nuestras ideas, ponerlas sobre la mesa, convencer a la gente, ¿no? Salir adelante, ¿no? Y eso no lo vamos a hacer sin la gente, ¿no? O sea, nos tiene que acompañar el mundo chileno. Y esa es nuestra tarea, despertarlo, remecerlo y ponerlo en camino hacia nuestro futuro. Es mucho lo que nos jugamos. Mira, estuvimos a punto de perder el país indudablemente, ¿no? Y porque el país reaccionó el 4 de septiembre, se salvó. No lo salvamos nosotros, fue el propio pueblo chileno el que salvó a Chile, ¿no? Es una cosa muy impresionante y tenemos que responder a ese esfuerzo que hizo nuestro pueblo, ¿no? Y por eso es que me pareció, como decía hace un momento, importante dar el paso que di, que no me podía quedar atrás, no me podía irme a mi casa ahí tranquilamente, ¿no? Entonces, esta va a ser una batalla de ideas, una batalla de proposiciones, una batalla de futuro, indudablemente, ¿no? Ahí tenemos que estar. Yo quiero agregar, Gonzalo, que, y Vanessa, que la imposición de esta voluntad antidemocrática, que la Vane se refiere a la izquierda, ¿no es cierto?, radical, revolucionaria, yo agregaría que también personas, políticos que no son de la izquierda, porque estamos en esta situación poniendo, en mi opinión, Gonzalo, de nuevo en riesgo a nuestro país, en un par de meses después de que el pueblo, como dices tú, fuera el que salvara a nuestra patria en un experimento en que no sabemos lo que va a pasar, no sabemos quiénes van a resultar electos, no sabemos qué normas van a redactar, cómo se van a comportar los expertos. Entonces, esto de saltarse las reglas, que al final es no respetar el Estado de Derecho, no respetar el orden jurídico, que nosotros pensábamos, y tienes toda la razón, Gonzalo, al decir, nosotros descansamos, pusiste el ejemplo en materia económica, nos dedicamos a hacer las cosas bien, a sacar de la pobreza, o se dedicaron a, en mucha patué, incorporarme ahí, pero nuestras ideas, digo, se dedicaron a sacar a las personas de la pobreza, claro, y entonces a seguir las reglas, ya no dependía de la arbitrariedad del burócrata de turno el precio del pan, ¿no es cierto?, y de los fabricantes, de los panaderos, sino que de reglas dadas. Y eso le hizo muy bien a nuestra patria. Bueno, lo que vemos hoy día es que las reglas dan lo mismo, dieron lo mismo las reglas contempladas de reforma a la Constitución que existían en la Carta Fundamental en noviembre para el acuerdo por la paz, ¿no es cierto?, hace algunos años atrás, y dieron de nuevo lo mismo las reglas dadas para el cierre de este experimento constitucional 1.0. Entonces, el estándar, yo te encuentro toda la razón, Gonzalo, que hay que estar tan alertas y que no hay que dar nada por sentado, porque las reglas hoy día son superficiales para muchas personas. Yo estoy muy preocupada porque el borde de respetar o no el Estado de Derecho es una línea muy delgada y que vemos casi todos los días cómo se vulnera. Eso no pasó durante la época o los últimos 40 años, ¿no es cierto?, en nuestro país, en que fuimos construyendo una mejor sociedad para vivir con mejor calidad de vida, sobre todo para los más desfavorecidos, justamente porque las reglas se respetaban. Pero hoy día están en manos de la arbitrariedad de los políticos. Y no podemos olvidar que este experimento constitucional, con el artículo 142, que era tan claro, esta razones o justificaciones que los políticos nos han hecho creer que no, que sigue vigente un plebiscito de entrada, cuando las reglas del plebiscito de entrada estaban dadas.
estaban en la Constitución, y decía entonces que se cierra esto con el rechazo de la Constitución y seguía vigente la carta, como le dice la Vanessa, del 2005. Entonces, yo creo que tú tienes toda la razón en estar alerta en el fondo de nuestras ideas y en el respeto, agregaría, al Estado de Derecho, porque es la base de cualquier sociedad sana y democrática. Mira, te encuentro toda la razón, ¿no? Por eso yo vuelvo a lo que dije al comienzo. Yo era de los que sostenía claramente que el proceso constitucional el 4 de septiembre había llegado a su culminación, ¿no? Y se aplicaba el artículo 142, que había sido votado como tal en el plebiscito de entrada 2 años antes, ¿no? Exactamente. Pero mira, ya vale poco Sí. lamentarse sobre lo que ha pasado, hay que echarle para adelante, ¿no? Y esa fue la razón de mi decisión. Siempre hay que estar preparado de que en la sociedad brotan y empiezan a activarse fuerzas que son destructoras del orden social, ¿no? Eso es inevitable, la historia lo muestra claramente, ¿no? Nunca ha habido un periodo donde estamos todos de acuerdo y vamos todos para adelante, ¿no? Siempre hay agentes que operan, digamos, al contrario. La sociedad por eso nunca puede desarmarse, nunca puede bajar la guardia, siempre tiene que estar alerta. Y eso es lo que nosotros tenemos que señalarle a nuestra gente. El 4 de septiembre fue una enorme victoria, pero hay que culminarla hoy día, ¿no? No nos preguntemos tanto por qué llegamos a esta situación, sino que ya que estamos en ella, afrontémosla de frentón y demos una buena respuesta al país concordante con la que se dio el 4 de septiembre. No es fácil, ¿no? No es fácil, pero en fin, ahí hay que hacerlo. Ahora, de todas maneras, Gonzalo, la pregunta es si en el plebiscito de salida gana nuevamente el rechazo. Esto es una pregunta que se hace mucha gente, digamos, no sé, Rocío, tú que has estudiado también al dedillo todo este articulado, etcétera, porque aquí hay un tema, o sea, con estos bordes, sea como sea, uno tiene la intuición de que no va a salir algo mejor que lo que ya tenemos, que aquí el problema, como dice la Rocío, es un tema de decidirse a respetar el Estado de Derecho. Ahora, ¿cuál es mi diagnóstico respecto de esto? Y yo sé, mi estimado telepensante, que con esto no le voy a alegrar el día, pero tengo que ser honesta. Mi diagnóstico es que las élites en este país, de diversas tribus, se ven todas beneficiadas por el quiebre del Estado de Derecho. Los que sufren son la gente de clase media, que hoy día no tienen ni siquiera créditos hipotecarios para poderse comprar una casa, que eso es parte de la agenda globalista. Además, no tendrás nada, pero serás feliz. Y ya es hora de empezar a hablar de esto, porque es que ya sale hasta... Por cada una de las leyes que sacan hoy día no puede subdividir, que cambiaron las leyes de subdivisión de los terrenos agrícolas para cambiarlos a terrenos que sean urbanizables, etcétera. Todo va en contra de que uno sea propietario, de que uno se identifique como mujer, como hombre, de que exista el Estado de Derecho, es decir, que se juzgue a una mujer y a un hombre con la misma vara, la justicia, que siempre era, ¿no es cierto?, se tapaba los ojos, justamente porque la justicia tiene que juzgar el acto del homicidio, no quien lo hizo, digamos, ¿no? Nos están desmantelando toda nuestra civilización cristiana occidental y Chile es parte de ese proceso. Y ya lo ha dicho la Silvia Rux, etcétera. Entonces, la verdad es que a uno, ya hay mucha gente que dice, elige a convencionales republicanos o convencionales sólidos, con una formación sólida, ¿no es cierto?, ideológica de derecha, bien, pero luego vota rechazo. ¿Qué pasa si yo tengo entendido que esto sigue para siempre, ¿o no? O sea, ¿cómo era el asunto ahí? No, perfectamente, mira, la primera tarea es hacer un proyecto razonable, ¿no? En eso, esa va a ser mi participación si soy elegido, que sea razonable. Y después viene la alternativa, ¿no? Votar por ese proyecto o votar porque continúe la actual constitución. Entonces, si el proyecto es razonable, las alternativas van a ser equivalentes, ¿no? Muy bien, si se rechaza, ¿no? Ni un problema, seguimos adelante ahora sí con la actual constitución, ¿no?
Gonzalo, pero, Si lo perdón, grave sería que... perdón, Gonzalo, pero ¿esa Sí. es una opinión o crees que es necesario? Yo creo que es necesario plantearlo en esta batalla cultural en el proceso 2.0, porque no tenemos una norma de cierre que diga, así como lo dijo el artículo 142, que el experimento constitucional ya basta. Bueno, es que yo en eso sigo lo que los agentes de este proceso han estado diciendo, ¿no? Vamos a ir a un punto 3, a un punto 4, no sé, no creo, pero en fin. El, el trabajo ahora es que digamos, la votación, el plebiscito de salida, ¿no? De noviembre, una cosa así, no tengo clara la fecha ahora, pero en ese plebiscito no se encuentren dos alternativas contradictorias como fue la del 4 de septiembre, ¿no? O todo o nada, ¿no? Fue el 4 de septiembre. Mi trabajo es para que en ese plebiscito en noviembre las alternativas sean relativamente equivalentes, ¿no? Y no se juegue el destino del país, así de simple. Y si se rechaza, muy bien, seguimos con esta que está vigente. Si se acepta, muy bien, porque es razonable, porque es un proyecto decente, ¿no? Entonces, evitar ese trauma a que nos vimos enfrentados el 4 de septiembre es la tarea de quienes vayamos a participar en este consejo. Rocío, según tu experiencia en la convención anterior, ¿puede el mismo consejo establecer un límite a este proceso, a esta experimentación? ¿Podría, dentro del proyecto de nueva constitución, haber una regla respecto del proceso que le da origen? Yo creo que no, Vane, porque, a ver, en términos de ideas y de plantear de plantearlas y de impulsar al Congreso para que lo haga, claro que puede, va a ser este consejo junto con el comité, el proceso, todos los órganos del proceso en realidad van a, creo yo, tener algo de atención de la opinión pública, de los medios de comunicación, y por ahí sí podrían ejercer una labor en empezar a decir, cuando empiecen su trabajo, a decir, oye, pero si esto no resulta, tengo mis dudas, si esto no resulta, hasta aquí se llega, pero no desde el punto de vista jurídico, porque el cierre de este experimento 2.0 está en manos, debió estar en manos del Congreso, que es quien tiene la facultad, la atribución para reformar la Constitución. Y este experimento 2.0, que fue objeto de una reforma constitucional, debió haber sido cerrado por el propio Congreso. De hecho, mi opinión es que el Congreso, vuelvo a echar a Gonzalo, me va a odiar hoy día, pero de hecho debió ser el propio Congreso el que se hiciera cargo de esta tontera, en mi opinión, de la buena y nueva Constitución y de haberle propuesto a Chile y haber hecho su pega y no haberse lavado las manos, cual Poncio Pilato, de replicar un experimento tan similar como el rotundamente fracasado de la Convención 1.0. Pero bueno, veamos, la verdad es que yo no tengo idea, yo creo que no va a suceder que exista una norma de cierre, pero Gonzalo tiene un punto que la realidad política creo que va a ser de no seguir insistiendo si es que esta propuesta se va a rechazar. Y yo ahora quiero, Vane, preguntarte a ti o a Gonzalo si nos conformamos con, o supongamos que se eligen personas como Gonzalo, sensatas, con claridad intelectual, filosófica, ¿no es cierto?, política, para poder defender la idea en las que creemos, no, nos vamos a conformar con una propuesta de constitución razonable versus la constitución que tenemos vigente desde el 2005, ¿no es cierto?, con todos los cambios que se le han hecho, porque en esa razonabilidad igual nos tenemos un riesgo por los bordes, ¿no es cierto?, por el Estado social de derecho que la Vani y que Gonzalo comentaban hace un rato, porque Latinoamérica no significa otra cosa que el Estado omnipresente, proveyendo derechos sociales, sino no es más sofisticado que eso, Vani. Yo sé que tú eres experta y que has estudiado muchísimo esta materia a nivel comparado respecto de países europeos, pero en Latinoamérica, esto que suena muy bonito, el Estado Social y Democrático de Derecho, es agrandemos el Estado, ¿no es cierto?, judicialicemos
causa respecto del derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, y entonces que el deterioro en la provisión de derechos sociales en nuestro país vaya a ser lento, pero consistentemente a la baja. Lo que pasa, Rocío, es que además del tema del Estado Social y Democrático de Derecho, que como bien dice Gonzalo, puede en las bajadas trabajarse de manera que sea razonable, que se acerque más al Estado benefactor que al Estado Social y Democrático de Derecho, que en Europa solamente tiene España desde el año 78, cuando, y no digamos que a España le va muy bien, ¿no? Y no digamos que España no está implementando todo lo que es la Agenda 2030 de una forma radical, que están desmantelando absolutamente toda la cultura cristiana occidental en ese país con mucho mayor rapidez que en otros países, porque a eso van, ¿no es cierto? Solo España tiene el Estado Social y Democrático de Derecho, luego el resto de los países europeos, ni siquiera a nivel constitucional, pero sí han implementado lo que se llama el Estado benefactor. ¿Cuál es la distinción? Que el Estado Social y Democrático de Derecho no requiere de un marco económico para la provisión de los derechos. En cambio, el Estado benefactor equilibra la macro y la microeconomía con la provisión de dichos derechos, por lo tanto se preocupa de que exista un mercado que funcione. Y la otra distinción que es muy importante es que en el Estado Social y Democrático de Derecho funciona el derecho garantista. Eso quiere decir que los jueces se transforman en los gestores de la política pública. Los jueces son los que redistribuyen los bienes, porque por derecho a ti te toca tener tal o cual cosa y por lo tanto los jueces mandatan al poder político. Se produce una inversión en la estructura del carácter republicano de las democracias constitucionales. Ahora, acá además hay otro tema, Mario Fernández lo recalcó. Los bordes no establecen la autonomía del Tribunal Constitucional y tampoco establecen la autonomía del CERVEL. Según Mario Fernández, en entrevista que le dio a Tomás Moschetti, se estableció en esos bordes cuáles iban a ser las entidades que iban a tener autonomía y no se podían sumar nuevas. Y él advierte en esa entrevista, si es que no se va a sumar Tribunal Constitucional, y si es que, bueno, no, lo del CERVEL no lo advierte él, lo agrego yo en el mismo sentido. Entonces, ¿qué? No vamos a tener CERVEL autónomo y no vamos a tener Tribunal Constitucional autónomo. Eso, lo del Tribunal Constitucional lo dice Mario Fernández. Bueno, ahí hay otro peligro más, que uno se pregunta en qué estaba la gente tan brillante de Chile Vamos, o qué es lo que buscan quienes de Chile Vamos participaron en este proceso, que dejaron a Chile sin un Tribunal Constitucional independiente y sin un CERVEL independiente. O sea, ahí uno se pregunta, ¿esto es todo una suma de errores como si fuera una película de Jim Carrey? Porque de verdad cuesta creer que no hay una intencionalidad detrás. Te dejo a ti, Gonzalo. Sí, mira, la impresión mía es que, sí, no está considerado en los bordes la autonomía del Banco Central, ni perdón, la autonomía de, Del Tribunal Constitucional. Del Tribunal Constitucional y de CERVEL. Pero sí se pueden agregar. O sea, el proyecto debe contemplarlo, aunque no está, digamos, obligatoriamente en las bases, pero sí se puede complementar. Esa va a ser nuestra tarea. Ciertamente, mira, Rocío, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta debió haber sido la tarea del Congreso, ¿no? Aquí nominar un nuevo consejo, un congreso paralelo, cuando ellos que son elegidos por el pueblo tienen en sus manos las atribuciones de hacer todas las reformas que estimen convenientes, como por lo demás ha sido la historia en los últimos 30 años, ¿no? Una reforma detrás de la otra, sin ningún trauma, sin ningún problema. Hemos podido avanzar y con todo el poder constituyente derivado en manos del Congreso, por supuesto, si esa es la regla. Pero en fin, ya estamos en otra regla, hay que salir adelante en esta que estamos, ¿no? Esa es nuestra tarea y a eso nos abogamos. Yo mediante y con la ayuda del pueblo saldremos adelante. Una última pregunta, porque ya estamos terminando el programa. Esta tensión que podría llegar a darse entre la propuesta de la comisión de expertos, que supuestamente comienza a redactarse el día, y lo que quieran aceptar o no los consejeros, que en realidad no sé por qué cambiaron el lenguaje, que realmente más confunde a la gente, son los convencionales elegidos
porque nunca un consejo crea una constitución, son convencionales, de parte de una convención, ¿no? Por último, una asamblea constituyente, como lo hicieron exitosamente en Venezuela, por eso les va tan bien hoy día. Entonces, ¿qué es lo que, cómo ven ustedes esta propuesta que puede hacer el comité? Además, o sea, digamos, este comité de expertos, además con esta otra entidad de admisibilidad, y eso, además, con lo que pueda decir el convencional elegido. Esto es como, realmente, es muy raro todo, ¿no? Mira, sí, es muy raro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos a verlo cómo funciona andando, ¿no? El movimiento se prueba andando. y no podemos hacer elucubraciones aquí. Vamos a tener que llegar a algunos acuerdos, ¿no? Eh, Obviamente la lógica dice, bueno, el, el- el grupo de expertos y ese grupo de admisibilidad, digamos, operan, pero el que tiene la decisión definitiva tiene que ser el consejo, ¿no? Elegido, qué sé yo, es el que toma las decisiones finales. Bueno, yo creo que por ahí va a tener que ir esto, ya veremos cómo sale. Mira, en principio la idea de los expertos no me parece mala, ¿no? De fijar unos límites y sobre todo de proponer a este consejo un anteproyecto del anteproyecto ya básicamente elaborado. Entonces, se discute sobre algo, no se discute sobre una página en blanco como era, o a partir de cero, como era de la antigua convención, ¿no? Que podía salir cualquier barbaridad como la que salió, ¿no? Aquí, en principio, estas son precauciones que pueden permitir un mejor resultado, pero no hay que creerse cuento de que necesariamente lo van a producir, ¿no? Hay que estar siempre alerta. Yo agregar o complementarle a Gonzalo que por eso es necesario que las personas se preocupen de los candidatos a convencionales 2.0, porque quienes van a decidir, quienes tienen derecho a voto, son este grupo de 50 personas y no las 24 que se instalan hoy día y las 14 personas del comité de admisibilidad, que son los árbitros, ¿no es cierto?, en caso de disputa o de distintas interpretaciones en si se respetó o no un borde. Por eso es tan importante ver los currículum, enterarse, aun cuando ya sabemos que hay total desinterés de la ciudadanía por este nuevo experimento. Y una precisión, Gonzalo, en la oportunidad pasada sí teníamos algunos bordes. La convención fue la que convenció a las personas de que éramos originarios, autónomos y soberanos, pero en realidad éramos una comisión redactora, que ni siquiera teníamos poder constituyente, comisión redactora con una misión, con una función súper precisa, y apenas llegaron a trabajar y a instalarse, decidieron que no se iba a respetar aquellos bordes o límites que sí teníamos fijados en la Constitución, como por ejemplo el quórum de aprobación de las normas, que se trataba de los 2/3, no sé si se acuerdan, y que la convención decidió respetar, pero que puso en duda y que fue votado y que fue tema de discusión. Entonces, por aquí solo recordarlo, no para hacer catete, Gonzalo, sino que para dar un sentido de urgencia y de interés en la medida de lo posible de las personas, de la relevancia que tiene de preocuparse, aunque estemos chatos, como se dice en castellano, en jerga popular, aunque estemos chatos de este experimento 2.0. Por eso es importante saber quiénes van de candidato y elegir a las personas que van a poder defender nuestra idea con coraje. Totalmente de acuerdo contigo, Rocío, ¿eh? Totalmente. No tengo la menor duda. Aquí estaremos chatos de lo que ha pasado, pero no podemos bajar la guardia, ¿no? Eso está claro, porque en cualquier momento nos pueden pasar un gol. Eso Bueno, mi puede estimado venir. telepensante, con este análisis y con estas conclusiones ya dimos el tiro de salida, digamos, a esta batalla por la Constitución, por una Constitución que se pueda presentar, ¿no es cierto?, a la ciudadanía y que nos conduzca a un buen camino, o por al menos la elección de convencionales, consejeros, ¿no es cierto?, que puedan
enarbolar las ideas y aprovechar esta instancia, como dice Rocío, para que avancemos en esta batalla cultural, que los ciudadanos sean más conscientes de lo que hay en juego, porque no se olvide de, además, las declaraciones de Carlos Larraín, que nos advierte que va a haber un tercer golpe de Estado institucional a partir del fracaso de este proceso. Así que esperemos que no fracase, que llegue a término, que se aproveche la instancia para hablarle a la ciudadanía desde las ideas de nuestro sector y que finalmente, dependiendo de cuál sea la propuesta que se haga, se decida continuar con la Constitución de 2005, ojalá agregándole la prohibición de partidos políticos que tengan ideologías violentas y o aceptemos el nuevo proyecto que ojalá tenga mucha influencia de personas como Gonzalo. Les mando un abrazo, gracias por haber estado en este primer programa de la batalla por nuestra Constitución, de la batalla constitucional. Gracias por estar en Esfera Pública. Nos vemos la próxima semana. Chao, un abrazo. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Chao.